No tan distintos, no tan millennials. Muy bien, 41 minutos pasan de las 12 del mediodía y estábamos aquí con el psicólogo Diego Cáceres. ¿Cómo estás, Diego? Bien, muchas gracias. Un gusto estar acá en el programa. Y escritor también de este libro llamado Psicología del Mal. Conceptos que te ayudarán a identificar personalidades depredadoras, sus estrategias de manipulación y los sistemas del mal. Fuerte. Todo esto para describirnos a Facu y a mí. Sí, exacto. Pero, pará. No lo pueden leer nuestras novias. Proporcionalmente, ¿hay muchos garca en el mundo o es una excepción? Buena pregunta. No, hay muchos y además esto como es social, uno va aprendiendo las estrategias y los mecanismos. O sea, empiezan a esparcirlo y especialmente cuando estas personalidades toman poder, empiezan a esparcir todas estas nuevas formas, digamos, de funcionar y está en todos lados ya prácticamente. En cuanto, digamos, hay distintos perfiles, yo describo distintos tipos de subtipos de personalidades, no solo porque siempre estamos pensando en el psicópata, el asesino serial, que esos estadísticamente son muy pocos, muy raros, son muy escasos de ver, pero estos otros subtipos hay un montón más. Pero está lleno de estos subtipos. Entonces, sí, de eso sí hay un montón y están por todos lados. Diego, ¿y cómo se te ocurrió, digamos, cómo arrancaste? ¿Cómo aparece la idea de decir voy a hacer un libro sobre gente mala? Bien, dos temas. Primero, cuando empieza el movimiento de Ni Una Menos, sí, el tema de violencia de género, hace muchos años atrás, pero recién cuando empezaban, estaba hablando hace 8 años más o menos. 5, 6, sí. Empezaban las mujeres a consultar sobre el tema de violencia, o sea, realmente víctimas de parejas muy violentas. Y uno de los grandes problemas que tenemos es que no hay material. Entonces me encontraba con, ¿cómo hago para mostrarles, cómo hago para enseñarles este tipo de estrategias? Porque no lo entendían, no lo veían, no entendían que la pareja lo estaba manipulando, pues justamente, al ser la pareja misma, el tema de la confianza, uno jamás va a imaginar que la propia pareja la que te está engañando. Claro, duermo con esta persona, ¿cómo me va a estar...? Es durmiendo con el enemigo, exacto, literalmente. Sí. Entonces, una de las cosas que yo trabajo en la clínica, y yo ahí en el libro describo 50 estrategias de manipulación. Entonces lo que yo hago es agarrar unas 10, 15, les pongo, digamos, la definición de cada uno y después que identifiquen las distintas estrategias que hace su pareja. Entonces que lo anoten, entonces de esa manera les sirve, y ahí rápidamente empiezan a identificar y ya después toda la manipulación y el poder que tienen sobre ellos, se les termina, digamos, cayendo. A ver, pero contame alguna de esas estrategias. ¿Qué hacen para manipular? Ahí, como decía, hay 50. Ahí, mira, hay uno... Mira, arranca justificación. Esa está muy buena el ejemplo. Fíjate ahí el ejemplo que hay. La de un funcionario público. Claro, tal cual. Justificación. Por ejemplo, un funcionario público, luego de una acusación de abuso sexual que realizó una ex militante de la agrupación política en la que pertenecía dicho funcionario, dijo: soy un varón criado en una sociedad patriarcal. Además, soy un militante político con responsabilidades. Desde ese lugar y a la luz del trabajo de visibilización que han hecho mis compañeras de la organización donde milito, puedo ver que en el pasado tuve prácticas machistas que en ese momento parecían naturales. En un estado de Facebook puso. ¿Qué significa eso? Ahí está justificando su comportamiento. Claro, él lo que intenta hacer es tratar de convencer y justificar al público de que su comportamiento no fue culpa de él. Él no se hace cargo, digamos, de todo lo disruptivo y, la maldad que generó. Claro, fue la cultura machista. Fue la cultura, claro. Un poco se hace cargo. No, yo acá salgo a defender a los maleantes. Al mal. Un poco sale del estado de Facebook. Sí, bueno, pero si no está usando justamente... Bueno, se abusó, no sé qué hizo, claramente. Una cosa es que vos digas, de chico me costaba lavar los platos porque era una casa machista. Tal cual. Me costaba o no lo hacía, porque me criaron así. Sí, claro. Pero abusar es un delito. O sea, es muy distinto. Había abusado. No, mala mía. Manipulaciones. ¿Y qué otras? Ponele... Externalización de la culpa. Claro, echar la culpa a otro. La típica. Mirá cómo me pones, como decía D'Artés.
Claro, tal qué cual. fuerte. Claro, Sí. mirá cómo me pones. Un abuso Qué sexual. fuerte. O sea, ¿está todo muy vinculado también a la cuestión de género o esto también lo podemos sacar? No, en todos lados. En realidad, bueno, hay muchísimos ejemplos, son de política. No significa que todos los políticos sean manipulados. Pero en los laburos, ponele. Pero ¿Entendés? sí, Psicópata. tal cual, sí. Porque pues les decía, las estrategias en general no te define como una personalidad depredadora, pero sí uno aprende a manipular. ¿Para qué son conductas. Perdón, voy más para atrás. ¿Qué son los depredadores? Depredadores son unos tipos de personalidades que lo que hacen es dañar a los otros. ¿Okay? Hay distintos subtipos. Uno de ellos, bueno, lo que decía el psicópata, pasa que siempre nosotros ponemos en la misma bolsa a, digamos, a este tipo de personalidades siempre ponemos psicópata, pero hay otros. Por ejemplo, el narcisista, el antisocial, el sádico, y todos usan este tipo de estrategias. Y lo que hacen es dañar y manipular a las personas. Tienen un nivel, digamos, de depredación, un nivel de agresión y de violencia que sobrepasa, digamos, al común de la gente. Pero porque, digo, ahí hay algo que uno se pregunta cuando le hacen el mal, ¿no? Cuando uno ha sido víctima de un mal, Sí. le resulta misterioso. Misterioso ese ser que te hizo mal. Porque uno dice, ¿y por qué me lo hizo? ¿Qué ganó? ¿Qué gana la gente mala haciendo el mal? Y hay un montón de cosas, digamos, sobre todo el tema de dominar a la otra persona. Entonces yo, por ejemplo, al dominar a alguien, ponerme en una posición, digamos, de superioridad y el otro bajarlo, rebajarlo, inferioridad, eso me hace sentir bien, este tipo de personalidades, porque ellos tienen un sentido dañado, por ejemplo, de sí mismo. Entonces yo al rebajarlo al otro, ¿no es cierto?, y hacerlo sentir mal, eso a mí me hace sentir poderoso. Entonces ellos ganan un montón, porque tienen una visión muy distorsionada. Por ejemplo, un narcisista. No es que el narcisista nos habían enseñado que el narcisista, bueno, anda con el espejito, que diciendo que claro, me quiero, sino que en realidad funciona de otra manera. Tiene una visión muy distorsionada de sí mismo, muy, digamos, inflada, pero para mantener esa visión de sí mismo necesita manipular al otro y hacerle creer esa imagen. Y ahí es donde entran todos los mecanismos y las estrategias de manipulación. Ahora, estoy con el libro en la mano, te agradezco que nos lo trajiste sí, gracias. Y nos lo regalaste. Le voy a pegar una buena leída porque está más que interesante. ¿Vos dónde te cruzas generalmente el mal? ¿Dónde lo ves? ¿Dónde te apasiona? Bueno, a mí otro de los motivos por los cuales escribí el libro es el tema de política. En el tema de política es tremendo el nivel de manipulación. Y los políticos, y cómo bajan, y además cuando vos tenés una personalidad de este estilo en un lugar de poder, pasa que nosotros no podemos dar nombre porque no podemos dar diagnóstico públicamente, pero sabemos. Entonces cuando tenemos personalidades... Ahí. No, una cuestión legal, no es arrugar. Claro. Bueno, sacátela y que te ve y después, ¿sabes qué? Que anda, que te lleven a la justicia. Y total acá 20 años mínimo. Pero lo ves posta, digo, en el debate político argentino hay psicópata, por ejemplo. Sí, hay personalidades depredadoras, sí, hay de todo. Ahora, es que la política es depredadora. Claro, y sí, porque el poder y el dominio está justamente en el lugar, el ambiente es la política. Y esas personalidades, se nutren del poder. Y puede ser que haya ámbitos que favorecen este tipo de lógica y que incluso siendo una persona no mala tenga que avivarse, entre comillas, para poder sobrevivir en ese mundo. Manipulando, dominando. Sí, bueno, esa es la segunda parte del libro. Hay dos grandes psicólogos que hicieron dos grandes experimentos y hablan no tanto de las personalidades, sino de las situaciones que generan mal. Entonces, ¿qué pasa? Ya no estamos hablando de personalidades, sino que la propia situación hace que uno haga conductas dañinas. ¿Uno puede cambiar? Claro. Uno puede ser... Pero conductas, ojo. Una cosa es personalidad y otra cosa es una conducta. La personalidad no se puede cambiar. Y no, es muy difícil, es muy estable. Una vez que ya está desarrollado, ya es muy estable. Salvo que sean cosas muy traumáticas, que sea un accidente, por ejemplo, o que que puede hagas ser muy un cambio y te eruptivo. vayas a ser monje Shaolin, digamos. O hagas terapia un par de años. No, muchos años, pero digo, la personalidad, son muchos años, claro. Algo, si no le haces un cambio así radical, me cambio el nombre y me rapo, me es difícil. Qué radical. Bueno, pero es que sí, bueno, ese tipo de monjes hacen un trabajo sobre la personalidad muy fuerte. Sí. Cambian. Perdón, ahí te voy a tener que analizar para quitar el ego, justamente. Por eso sobre eso sacan el pelo no soy yo, mi nombre no soy yo, digo, para poder cambiar la personalidad. Sin llegar a algo tan extremo, ¿se puede? Sí y no. Hay cosas que se cambian, cosas que no. Ahí describo, 2 capítulos sobre personalidad, donde describo cómo se forma la personalidad, cómo se desarrolla la personalidad. Y nosotros tenemos muchos estratos y que arranca de lo genético.
Hay cosas que ya venimos de esa manera. Eso no lo va a poder modificar. Y eso es parte de nuestra personalidad. Hay gente que, por ejemplo, genéticamente es más alegre, hay gente que es más contenta, hay gente que es más depresiva, es más triste, hay gente que es más violenta genéticamente. Y hablabas de situaciones que provocan o producen mal. Exacto. ¿Cómo son esas situaciones? Bien, qué sé yo. Uno de los factores que estudia uno de los psicólogos, se llama Zimbardo, es el tema del anonimato. El anonimato, la situación del anonimato, que esto lo vemos mucho en las redes. Claro. Genera muchísima violencia. Es más, lo que ellos terminan, digamos, estudiando es que en guerras una de las cuestiones que usaban es, viste, cuando se pintan los guerreros y qué sé yo, es para que generen más violencia y sean más violentos. Entonces el anonimato, empiezan a encontrar que esa es una característica que cuando uno lo pone en una situación, empezás a generar más violencia entre la gente. En las redes lo vemos, los usuarios anónimos, que son los haters. Claro. Ahí tenemos un claro ejemplo. Acá te preguntan, ¿ser garca se hace o se nace? ¿La ocasión hace al garca? Tengo miedo de ser un potencial garca. Escribe Ramiro. Ya si pensás que sos un potencial garca, es que sos un poco alarma. Estás en problema. Sos un poco garca. No, a ver, pues yo te decía, vos podés aprender estas habilidades, como te voy a decir, están en todos lados. Pero una cosa es la conducta y otra cosa es la personalidad. Personalidad tiene que tener un montón de factores muy complejos para convertirte en uno de estos depredadores. Acá te preguntan, bueno, qué pregunta difícil, tenés que leer el libro, ¿eh? Claro. ¿Cómo se forman esas personalidades depredadoras? Pero tiene mucho que ver, me imagino, el lugar donde uno nace, la familia. De todo, desde como te decía, desde primero adelantando por la biología, la genética, la parte de nuestros aprendizajes tempranos, el medio donde uno está. Pero es gente herida, la gente mala es gente herida en el fondo. No. No es que tienen un problema no. de ego porque lo trataron mal en la infancia, ponerle y después se quieren vengar del mundo. Hay gente muy buena también, que la trataron mal en la infancia. Ajá, Claro, es cierto. tal cual. Es verdad. Exacto, ahí tenemos un buen ejemplo. Pasa que nosotros venimos de conceptos erróneos. Sí. El concepto de personalidad viene de la palabra persona. Y la persona es una máscara que usaban los actores griegos. Entonces ya el concepto es como que la personalidad es algo que uno se pone a la luz de la vida social para poder enfrentarse a la sociedad. Porque detrás de esa máscara, o sea, detrás de esa personalidad, el supuesto es que todos somos iguales. Y todos somos buenos en el fondo. Esos errores conceptuales los venimos, digamos, traspolando de hace décadas, por eso terminamos creyendo estas cosas. Bueno, en realidad es bueno en el fondo y lo hace vengar. No, hay gente que nace mala. Ya el nivel de violencia, genéticamente ya los ve que son malos. Ve a algunos niños que son unos demonios. Terrible. A mí me sorprende mucho, siempre me sorprendió mucho eso de la gente mala, ¿no? Que decís, en el laburo, en algunos laburos te los cruzás. Y che, ¿por qué es tan mala esta persona? Y no, o sea, no tiene explicación, o sea, es su personalidad, nació así. Sí, no es que nació solo, o sea, también te va formando. Se fue desde criando todo. así. Por eso yo cuando describo, si bien se usa por una cuestión de que se entienda, mecanismo de manipulación, en realidad yo destierro ese concepto y hablo de estrategias cognitivas deliberadas de dominio. Esa es la definición de lo que hacen. ¿Por qué? Estrategias porque las personas ya están intencionalmente planificando algo. Segundo, intencional, bueno, porque tiene la intencionalidad, no es al azar. Tercero, deliberado, justamente, y cognitivo, perdón, por la parte que es algo pensado, no es un sentimiento. Y de dominio, porque lo que intentan hacer es dominar a la otra persona. Entonces, es esto de decir, bueno, si son malos, sí, realmente son malos, tienen la intención de ser malos y tienen la intención bien clara y definida de dañar a la otra persona. No es casualidad. Lo que pasa es que está oculto. Ahí es donde viene el tema. Entonces ellos ahí donde la gran estrategia, están todas ocultas y ahí es donde te terminan confundiendo y dándote vuelta. Por eso que uno se pregunta, bueno, ¿seré yo? Claro. Te queda la duda. Sí, digamos. el otro tiene tu ojo en un tenedor y vos le decís, ¿por qué me haces esto? ¿Qué te hice? Claro. ¿Viste? Y me sacaste el ojo. Claro, no te hice nada. Hay mensajitos de la gente, Diego, te invito a que te pongas los auriculares que tenés, bueno. que tenés ahí, así Vale. los escuchamos. 2616-736000, estamos con el psicólogo Diego Cáceres, escritor del libro Psicología del Mal, para identificar personalidades depredadoras, sus estrategias de manipulación y los sistemas del mal que usan para dañar a sus víctimas. Hola, quería decir algo. Desde el punto de vista del anonimato,
en la antigüedad muy remota, cuando se festejaban las fiestas dionisíacas así, o que eran tracias en principio, las Ménades, que se vinculaban con el dios principal, en este caso Dioniso, en forma de sileno o vestidos de esa manera, usaban máscaras para poder ejercer todos los actos que tenían que ver con esas fiestas, que tenían mucho que ver con lo sexual y también con el asesinato de niños a los que se comían. Hola chicos, muy bueno todo lo que están charlando. Les pido si pueden subir esta nota a MDZ Radio. Cuántas relaciones, cuántas personas han pasado por la vida de uno y uno se identifica de esa manera. Hola, buen día. Quiero saber cómo se llama el libro, que no lo escuché, para ver de conseguirlo, o saber si van a dejar uno para sortear entre los oyentes. Pero para que acá hay laburo, garpate el libro. Si te sale lo que te sale hoy, una pizza con dos bits. Nos está manipulando, en realidad. Sí, nos estás queriendo manipular. Sí. ¿Dónde se consigue el libro? Bueno, a ver, en las librerías de acá en Mendoza, en García Santos y en Antu, ahí en La Barraca. Y si no, bueno, en Amazon y en Mercado Libre, también en, ¿cómo es? Ya van a salir en Cúspide y en Jenny. Pero ahora están en García Santos y en Antu, en La Barraca. Psicología del mal, de Editorial Duncan. Acá te preguntan, Hannah Arendt, la banalidad del mal. ¿Qué opina de este pensamiento el doc? ¿Es un poco donde está inmersa la humanidad? Sí, en realidad ella creo que es periodista o filósofa. Hannah Arendt, sí. Ajá. Sí, ella lo que hacía referencia es respecto al nazismo, al juicio justamente. Ajá. No Eichmann, a las juntas, creo. No, Eichmann, cierto. Ella es así, Hannah Arendt, bueno, sabemos que era discípula de Heidegger. Heidegger, un reputado nazi, pero además el filósofo probablemente más importante del siglo XX. Cuando se hace la detención de Eichmann aquí en Argentina y se lo lleva a Israel para juzgarlo por los crímenes de la Shoah, Hannah Arendt pide ser testigo y escribe crónicas sobre ese juicio. Y lo que dice Hannah Arendt en ese momento es que ella hace una advertencia al futuro. Dice, cuidado, que los malvados del futuro van a ser oficinistas. Porque ella ve que Eichmann no es un malo de película, como decías vos, no es un malo de Hollywood, no decía, ja, voy a matar judíos. Era un tipo que le pasaba una planilla donde decía 100.000 y firmaba. Y sabía que estaba mandando 100.000 tipos a la cámara de gas. Pero él decía, en su defensa durante el juicio, decía, yo no lo hice pensando en el mal de ellos, yo lo hice porque era mi laburo. Y ahí aparece esta advertencia que hace Hannah Arendt y dice, cuidado porque esto es una ventana al futuro. En el futuro, los grandes criminales van a ser oficinistas, no van a ser los malos de Hollywood. Y eso me parece que es lo que está planteando, lo que está preguntando el oyente. ¿Hay malos así o son malos más caricaturescos? Claro, ahí tenemos, yo lo defino en el primer capítulo, lo que nosotros llamamos el mito del mal. Que el mito del mal nosotros tenemos metido en la cabeza una persona que es mala, que tiene cara de malo, es demoníaco, es psiquiátrico, o sea, el guasón es un buen prototipo del mito del mal. Uh-huh. Entonces nosotros tenemos la expectativa que nos vamos a encontrar con alguien malo, que es el guasón, ¿okay? El tema es que la realidad, como dice Arendt, es que vos te encontrás con otro tipo de persona, que es Eichmann, no es el guasón. Uh-huh. Entonces Eichmann, uno está esperando un monstruo como el guasón y te encontrás con Eichmann y decís, bueno, pero ¿qué pasó? Ahí es donde ella usa el concepto de la banalidad. Uh-huh. Pero en realidad, ¿qué pasa? Ahí todos teníamos, te voy a decir, el diagnóstico de psicópata. Entonces, todos los que hacen mal, automáticamente pensamos que es un psicópata. Pero por eso yo describo todo un nuevo sistema de clasificación. Digo, no, hay otros subtipos que no son esto, que es muy raro de ver, que el asesino, claro, sino que son estos otros que hacen tanto daño o más daño, ¿entendés? Pero no son el psicópata. Entonces, ¿qué hacemos? No los descartamos, sino que los metemos dentro de esta nueva clasificación. Que ese es un gran problema que tenemos nosotros los propios psicólogos y los que estamos en salud mental. Diego, te agradecemos muchísimo por haber venido el día de hoy. Buenísimo libro, lo vamos a leer. Sí. Ustedes lo pueden comprar entonces en García Santos y en Antú de la Barraca. Gracias por venir. Gracias. El día de hoy. Dale, y ustedes, gracias. malvados.